Hola, mi nombre es Max Rondinel y en esta parte de la presentación explicaré los objetivos del trabajo y la descripción del mecanismo que analizamos. Primero hablaré del objetivo general del trabajo. El objetivo principal de esta investigación es analizar de manera integral el movimiento y las fuerzas que actúan en un sistema articulado compuesto por tres elementos. Este análisis nos permite comprender cómo interactúan las partes del sistema cuando se encuentran en movimiento. Además, este estudio busca establecer criterios o pautas que permitan optimizar el funcionamiento del mecanismo en aplicaciones reales. En otras palabras, no solo se busca entender el movimiento del sistema, sino también encontrar formas de mejorar su desempeño cuando se utilice en ingeniería o en aplicaciones mecánicas. Por otra parte, los objetivos específicos, para poder alcanzar este objetivo, se plantea cuatro objetivos específicos. El primero es describir la estructura del sistema que estamos estudiando. Esto implica identificar cada uno de los componentes del mecanismo y analizar cómo están conectados entre sí. También se estudian las distintas configuraciones geométricas que puede adoptar el sistema mientras funciona. El segundo objetivo consiste en desarrollar un marco teórico y matemático que nos permita medir y analizar el movimiento de las componentes. Para lograrlo, se formulan ecuaciones que relacionan la posición, la velocidad y la aceleración de cada elemento del sistema a lo largo del movimiento. El tercer objetivo es analizar las fuerzas mecánicas que actúan sobre el mecanismo, utilizando principios fundamentales de la dinámica. Se estudia cómo se transmiten las fuerzas a través de las articulaciones y qué tensiones se generan en cada barra del sistema. Bueno, finalmente se organiza y presentan los resultados obtenidos. Esto se hace mediante presentaciones visuales, tabla de datos y modelos compuestos que permiten comprender mejor el comportamiento del mecanismo, respaldar las conclusiones del estudio. En la parte de descripción del mecanismo, el sistema que estudiamos está formado por tres elementos o barras que están conectados mediante juntas gitoriales. Gitorias. Este tipo de configuración es muy común en ingeniería mecánica y suele conocerse como un sistema de cuatro eslabones, ya que además de las tres barras móviles también se considera la estructura fija que la sostiene. Este tipo de mecanismo es muy importante porque se utiliza en diferentes máquinas y dispositivos que requieren transformar o transmitir movimiento. En nuestro caso específico, el sistema tiene ciertas dimensiones definidas para poder realizar el análisis. Primero, se establece que la longitud del segmento AB es igual a la longitud del segmento AD y que cada uno mide 1 metro. Por otro lado, los segmentos BC y CD tienen una longitud de 2 metros cada uno. Estas medidas permiten construir la geometría del mecanismo y facilitar el desarrollo de los cálculos del movimiento. Además, el sistema parte de una velocidad angular inicial de 1 radián por segundo en el eslabón AB, lo que significa que este elemento es el que impulsa el movimiento del mecanismo. Para poder analizar el comportamiento del sistema en distintas posiciones, se consideran dos configuraciones angulares principales. En un primer caso con un ángulo de 30 grados y un segundo caso con un ángulo de 53 grados. Estas dos posiciones permiten estudiar cómo cambian las velocidades, aceleraciones y relaciones geométricas del mecanismo, dependiendo de su configuración. Gracias a esta descripción inicial del sistema, posteriormente se puede desarrollar los cálculos cinemáticos y dinámicos que permiten entender con mayor precisión cómo se mueve el mecanismo y cómo interactúan sus componentes. Importancia de la dinámica. La dinámica es una rama fundamental de la física que estudia cómo las fuerzas producen y modifican el movimiento de los cuerpos. Sus principios basados en las leyes de Newton permiten explicar fenómenos cotidianos y desarrollar soluciones tecnológicas. Por ejemplo, los vehículos se diseñan con sistemas de seguridad que aumentan el tiempo de la colisión para reducir lesiones. En la ingeniería civil se usa, por ejemplo, en estructuras sísmicas, antisísmicas que disminuyen la vibración durante los terremotos. La cinemática de los cuerpos rígidos complementa este estudio ya que describe el movimiento sin analizar sus causas. Gracias a ello podemos clasificar los movimientos en tres tipos: translacional, rotacional
y rota translacional. En la ingeniería, la dinámica también se aplica al diseño de mecanismos de suspensión. Un ejemplo es la ley de Grashof que permite determinar cómo se moverán los mecanismos de 4 barras, utilizados en dispositivos como limpiaparabrisas o bisagras. Además, en los vehículos todoterreno, los sistemas de suspensión usan resortes y amortiguados para absorber impactos, mantener la estabilidad y aumentar la seguridad. Y demuestra la dinámica que, aplicando los principios teóricos de la física, puede convertirse en soluciones prácticas para la tecnología moderna. Ahora empecemos con los cálculos cinemáticos. Para empezar, con el ángulo de 30 grados. Para esto, nosotros primero tenemos que poner una posición ideal, que en este caso sería como se muestra en la pantalla. Utilizando la ley de cosenos, podemos hacer diferentes ángulos y posiciones, que en este caso nos ayudan para obtener el vector oposición de cada centro de masa y de A respecto a B, B respecto a todo esto justamente para hallar la velocidad relativa de cada punto. Por ejemplo, la velocidad en B, la velocidad en D o la velocidad en C que no se muestra pero está encima del punto Y. Así, usando la ley de cosenos, se puede hallar diferentes ángulos, en este caso, por ejemplo, el W, que sería un lado, el Y, el beta, que son ángulos que ponemos en esta posición de 30 grados ideal, como ya os he explicado. Usando también la geometría, se puede hallar el valor de alfa, que y más 2 alfa es 180. Antes hallado ya y en este caso, con la ley de cosenos. Y bueno, en este caso todos estos valores nos ayudan para hallar la velocidad. Mostrando ahí también los vectores de posición de cada uno con sus respectivos ángulos. Después, empezamos con las velocidades. De dato nos dan que la velocidad radial es 1 radian por segundo. Con esto podemos hallar la velocidad del centro de masa 1, que sería la velocidad de A, más la velocidad angular en aspa multiplicado por el vector posición. Todo esto pasa en las diferentes velocidades de cada punto. Con esto hallamos la velocidad centro de masa 1 vectorial y módulo. Igual, de la misma manera, podemos hallar la velocidad en B. ¿Para qué nos sirve hallar la velocidad en B? Justamente para hallar la velocidad en C y el ángulo, bueno, la velocidad angular del punto C, pues no, la velocidad angular de la barra 2, que justamente nos ayuda para hallar la velocidad del centro de masa. ¿Ok? Con estos datos que tenemos acá, hallamos la velocidad en B, modular y angular. Justamente como es el vectorial nos ayuda más para esta ecuación 1, que reemplazando los datos nos sale que la velocidad en C es 0.5 i más, etcétera, etcétera. Después, la velocidad en C también se puede hallar desde otro punto, desde el punto D. Podemos hallarlo desde el punto B y desde el punto D que está abajo, como se muestra en la figura anterior. Desde el punto B y desde el punto D, los dos se pueden hallar la velocidad en C, con el teorema de velocidad relativa. Entonces, con esto hallamos la velocidad en C de dos maneras diferentes. Si se dan cuenta, uno es respecto a la angular 2, que es el centro de masa 2, y otro es el centro de masa 3. Entonces, con estos dos valores se igualan y se obtiene el valor de la velocidad angular 2 y la velocidad angular 3. ¿Para qué nos sirve esto? Para hallar la velocidad del centro de masa a cada punto. La velocidad del centro de masa que se halló igualmente en la parte de acá atrás posicionalmente se halla de esta manera, velocidad en B más, etcétera, etcétera, y con eso se hallan los valores de la velocidad del centro de masa. Misma manera en la velocidad del centro de masa 3, que se toma en cuenta que la velocidad en D es 0. ¿Por qué es 0? Porque es un punto fijo, ¿ok? Igual que la velocidad en A, que también es un punto fijo. Y con eso hallamos la velocidad del centro de masa 3. Ok. Después de eso, las aceleraciones. Las aceleraciones, bueno, igual se toma en cuenta que la aceleración en 1 es 0 y la aceleración en t también es 0 porque están fijos y se utiliza la fórmula de aceleración. En este caso, para la velocidad del centro de masa 1 es sencillo porque tenemos todos los datos. Para la aceleración en B también es sencillo porque tenemos los datos. Y la aceleración en C es un poco más complicada. ¿Por qué? Porque no tenemos en este caso sería el angular, pues no la velocidad, la aceleración angular. Con eso tenemos una ecuación respecto a C, igual de la misma manera, aceleración angular respecto a C desde el punto B y de la misma manera una aceleración angular de C, pero en este caso respecto al punto D.
Se igualan las ecuaciones como la otra vez y hallamos la aceleración angular del centro de masa 2 y de masa 3. Después de eso simplemente reemplazamos las ecuaciones, en este caso respecto a D, para hallar el centro de masa 2, se reemplaza y sale el valor de la aceleración del centro de masa 2, y igualmente desde el punto D se halla la aceleración del centro de masa 3. Esto siendo las velocidades y las aceleraciones del centro de masa tanto vectoriales como modulares en este caso, de este sistema, pues, ¿no? Ahora empezamos con el ángulo de 53 grados de la manera como la anterior. Se iguala en este caso, se hace geométricamente. Además, se usa igualmente la ley de cosenos. Obviamente los ángulos cambian porque ya no es 30, ¿cómo es este? Era 30, 90, no. A ver, déjame confirmarte. 30, 75, 75 cambia, obviamente, porque el ángulo es diferente. Y ¿cómo se llama? Los vectores de posiciones son diferentes también. Siguen teniendo la misma base, se podría confirmar. Después de tener todas estas cosas acá con todos los valores ya hallados geométricamente, se hace el mismo procedimiento, hallar las velocidades, igual, misma velocidad angular. De la misma forma, se halla la velocidad del centro de masa 1, se halla la velocidad en B, se halla la velocidad en C, la ecuación 1 y la ecuación 2 respecto a D y respecto a B, se igualan las ecuaciones y se obtienen las velocidades angulares de cada uno. Después, la velocidad del centro de masa 2, bueno, en este caso se reemplazan los valores y te sale el módulo y vectorial, igual respecto al punto D, módulo y vectorial. Ahora, para aceleraciones, de la misma forma, usando los valores ya obtenidos anteriormente, se usa la fórmula de la aceleración, en este caso para hallar el centro de masa 1, porque tenemos todos los valores, y en este caso simplemente se reemplaza, teniendo en cuenta que la aceleración en A y la aceleración en D son 0, se reemplaza, se halla la aceleración del centro de masa 1, se halla la aceleración en B, y igual de la misma forma a la aceleración de C vectorialmente respecto en este caso sería B y respecto en este caso sería B. Se igualan las dos ecuaciones como ya hemos visto anteriormente y se halla la aceleración angular del centro de masa 2, del centro de masa 3. En este caso se hicieron correcciones en la aceleración del centro de masa 2 porque sale negativo. Si sale negativo se cambia de este símbolo y se reemplaza en las siguientes ecuaciones. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, yo voy a explicar la parte de los cálculos dinámicos para ambas posiciones y la parte de energía cinética y cantidad de movimiento igualmente para ambas posiciones, ¿no? Eh, Antes de empezar con los cálculos dinámicos, el grupo propuso que el sistema sea de barras de acero, ¿no? En donde su densidad es igual a 7.860 kilogramos por metro cúbico. Entonces, para poder hallar las masas de cada barra del sistema, multiplicamos la densidad por el volumen, ¿no? Dándonos un resultado para la masa 1 igual a 3,144 kilogramos. Para la masa número 2, dándonos un resultado de 15,720 kilogramos. Y para la masa 3, igual a 6,288 kilogramos. Con estos valores obtenidos, ya podemos empezar a hacer los cálculos dinámicos, ¿no? Para la primera posición, que es de 30 grados, para la barra B, hallamos un momento de inercia que nos dio un valor de 0,262 kilogramos por metro al cuadrado. Y también haremos los cálculos con su aceleración en forma vectorial y con su ángulo que es 0, ¿no? Seguidamente igualaremos la sumatoria de momentos respecto a, ¿no? Igualaremos tanto los efectos como las causas. Haciendo esta igualdad nos da un resultado de 0,500 b sub x más 0,866 b sub y, igual a 13,355, siendo esta la ecuación número 1. Después hicimos una igualdad entre las fuerzas en x y la masa por la aceleración en x, dándonos un resultado de a sub x menos b sub x igual a menos 1,361, siendo esta la ecuación número 2. Y también hicimos el mismo procedimiento pero respecto a y, ¿no? Y
dándonos un resultado de B sub y menos A sub y igual a 30,057. Esta sería la ecuación número 3. Para la barra BC, todo este procedimiento lo realizamos igual, no tanto para la barra BC, igual para la barra CD, perdón, en donde los valores que nos dio en la barra BC son para el momento de inercia igual a 32,750 kilogramos por metro al cuadrado, su aceleración en forma vectorial que ya fue calculada previamente igual como su ángulo, y que es de 0,39 en sentido antihorario, ¿no? Después la igualdad de momento respecto a B nos dio un valor de 0,261 C sub X más 1,983 C sub Y igual a menos 72,009. Esta sería la ecuación número 4, ¿no? Para la parte de igualar la suma de fuerzas en X con la masa por la aceleración en X nos dio un resultado de B sub X igual a menos 13,063, siendo esta la ecuación número 5. Y para el caso respecto a Y nos dio un valor de menos CY menos BY igual a de CY menos BY igual a 146,117, siendo esta la ecuación número 6. Y ya por último en la barra CD, los valores que obtuvimos fueron el momento de inercia, que fue de 2,096 kilogramos por metro al cuadrado, el ángulo igual a 0,012 radianes por segundo al cuadrado. Y en la igualdad, la suma de momentos, obtuvimos un resultado de menos 0,765 C sub X menos 1,848 C sub Y igual a 56,895. Esta sería la ecuación número 7. Para la parte de la igualdad de suma de fuerzas, en X nos dio un resultado de C sub X menos D sub X igual a menos 3,150, siendo esta la ecuación número 8. Y para terminar en la igualdad de fuerzas respecto a Y, nos dio un valor de D sub Y menos C sub Y igual a 302, siendo esta la ecuación número 9. Haciendo el reemplazo respectivo y adecuado en todas estas ecuaciones, obtuvimos estos valores, ¿no? Todo este proceso que describí se realizó nuevamente, pero para el ángulo de 53 grados, ¿no? Acá tenemos todas las ecuaciones previamente calculadas y los resultados que se obtuvo después de reemplazar, ¿no? Todas estas ecuaciones. Pasando a la energía cinética y cantidad de movimiento, primero se realizó con el ángulo de 30 grados, como se puede visualizar, en donde la fórmula que se utilizó fue principalmente esta, ¿no? Y ya para hallar la energía cinética de todo el sistema se sumó las tres energías cinéticas, ¿no? Como se puede observar acá. Y las primeras la primera nos dio un valor de 0,524 joules, la segunda nos dio un valor de 7,204 joules y la tercera nos dio un valor de 2,296 joules. Después de la suma de los tres nos dio un resultado de 10,024 joules. Ahora, para la cantidad de movimiento lineal, la fórmula que se utilizó fue la masa por las velocidades en I y J, ¿no? De la misma forma hallamos las tres y después sumamos para poder hallar la cantidad de movimiento lineal total respectivamente, ¿no? La primera nos dio un valor de 0,786 I menos 1,361 J con valor absoluto de 1,572 kilogramos por metro por segundo. La segunda nos dio un valor de 7,593 I menos 11,649 J con un valor absoluto de 13,905 kilogramos por metro por segundo. Y la tercera nos dio un valor de 1,780 I menos 4,301 J, dándonos un valor absoluto de 4,655 kilogramos por metro por segundo. Sumando estos tres valores nos da una cantidad de movimiento lineal total de 20,132 kilogramos por metro por segundo, ¿no? Para la cantidad de movimiento angular, la fórmula que se utilizó fue el momento de inercia por la velocidad angular, ¿no? Para el primer caso nos salió 0,262 K, para el segundo nos salió 8,286 K,
para el tercer caso nos salió un valor de 551K, dando un valor total de 10,099 kilogramos por metro cuadrado por segundo. De esta misma forma se realizaron los cálculos, ¿no?, para el ángulo de 53 grados, ¿no? Y nos dio estos resultados. La energía cinética total fue de 10,342 joules. La cantidad de movimiento lineal fue de 20,310 kilogramos por metro por segundo. Y por último, el movimiento angular nos dio, la cantidad de movimiento angular nos dio un resultado de 10,702 kilogramos por metro cuadrado por segundo. Mi nombre es Gerard Nicolás Crisolo. Les hablaré sobre conclusiones y recomendaciones. Primero, con conclusiones. El estudio del sistema mecánico permitió comprender cómo la disposición y las características de componentes influyen directamente en las transferencias del movimiento y en la exactitud de la rotación en los extremos. Segunda conclusión. Se observó que tanto las fuerzas internas como externas experimentan cambios a medida que el sistema se desplaza, lo que impacta directamente en la estabilidad y el rendimiento cinemático de las barras. Este análisis también destacó la relevancia de evaluar parámetros dinámicos como el desplazamiento, la velocidad y la aceleración, elementos esenciales para entender un comportamiento real del mecanismo bajo operación. La aplicación de este tipo de mecanismo es fundamental en diversas áreas industriales, especialmente en sistemas que requieren un control preciso del movimiento rotacional, tales como en transmisiones mecánicas, la industria automotriz y procesos de manufactura. Cuarto punto. El análisis cinemático realizado evidenció cómo la variación en la geometría del mecanismo puede tener un impacto significativo en la eficiencia de la transmisión del movimiento, lo cual esto subraya la importancia de un diseño óptimo en sistemas mecanismos complejos. Última conclusión. El estudio reafirmó que una evaluación detallada de las interacciones entre las fuerzas internas y externas es crucial para optimizar el rendimiento general del sistema y garantizar que el mecanismo funcione correctamente bajo condiciones operativas variables. Ahora les hablaré sobre las recomendaciones. Primera recomendación es llevar a cabo un análisis dinámico más exhaustivo utilizando herramientas computarizadas que permitan obtener estimaciones más precisas de la fuerza y aceleración en diversas posiciones angulares del sistema. Segundo punto, asegurar la correcta alineación y condiciones de los pivotes, ya que incluye pequeñas holguras, pueden afectar de manera significativa en calidad de la rotación y precisión del movimiento. Tercer punto, seleccionar mente adecuada los materiales, las barras para reducir al mínimo la deformación y asegurar un desempeño estable durante todo este ciclo que opera nuestro mecanismo. Cuarto punto, evaluar el comportamiento del mecanismo a diferentes velocidades operativas para identificar posibles resonancias o comportamientos no lineales que pueden comprometer la precisión y eficacia del sistema. Quinto punto, es fundamental realizar un monitoreo continuo del comportamiento del mecanismo a lo largo de este tiempo, especialmente en los primeros ciclos de operación, para detectar cualquier anomalía temprana que pueda afectar el desempeño o durabilidad de nuestro sistema, que es nuestro mecanismo. Última recomendación es que se recomienda la implementación de pruebas de fatiga en estos componentes claves del sistema para asegurar que el mecanismo sea capaz de soportar los refuerzos a largo plazo sin presentar fallos prematuros, ¿no? Bueno, esto sería todo por nuestro tema. Muchas gracias.